Giganotosaurus, el gigante del sur, el titán de las llanuras del sur. Imaginemos por un momento un mundo perdido. No es la selva húmeda y exuberante de Jurassic Park, sino un vasto y antiguo continente, una tierra de contrastes brutales y belleza primordial. Hace aproximadamente 99 a 97 millones de años, durante el período Cretácico superior, la Tierra era un planeta irreconocible. Los continentes seguían en su lenta danza de separación, y donde hoy se alzan los picos andinos y se extienden las áridas mesetas patagónicas, existía un paraíso prehistórico, un enorme sistema de llanuras aluviales, cruzado por ríos sinuosos y salpicado de bosques de coníferas y helechos. Este era el mundo de la Formación Candeleros, en lo que hoy es Argentina. Y en este ecosistema, un cazador de pesadillas reinaba supremo, el Giganotosaurus carolini. Su nombre, que significa reptil gigante del sur, es una declaración de intenciones. No es solo un dinosaurio más en el catálogo de bestias prehistóricas. Es un símbolo, un desafío a nuestro entendimiento y el protagonista de una revolución paleontológica que cambió para siempre la forma en que vemos a los depredadores terrestres más grandes de todos los tiempos. Durante décadas, el cetro indiscutible del terópodo más grande perteneció a una figura icónica, el Tyrannosaurus Rex de Norteamérica. El T-Rex se había instalado en el imaginario colectivo como el pináculo de la depredación, la máquina de matar perfecta, un ser de fuerza descomunal y mordida letal. Era el rey, y su trono parecía seguro. Pero la ciencia, como la vida, es dinámica. Y en 1993, desde el hemisferio sur, surgió un contendiente. Un fósil no solo sugirió, sino que demostró que el T-Rex no había estado solo en la cima, que en otro continente, en un mundo paralelo y aislado, había evolucionado un depredador de un linaje diferente, un cazador que, en términos de tamaño bruto, podía rivalizar e incluso superar al legendario Rey Lagarto Tirano. El Giganotosaurus no es simplemente un T-Rex del sur. Es una criatura fundamentalmente distinta, producto de una historia evolutiva separada. Mientras el T-Rex era un tiranosáurido, de cráneo macizo y brazos diminutos, el Giganotosaurus pertenece a la familia de los carcarodontosáuridos, los lagartos con dientes de tiburón. Esta distinción es crucial. Nos habla de dos soluciones diferentes a un mismo problema. ¿Cómo ser el superdepredador absoluto? El T-Rex era el matón de barrio, robusto y potente, especializado en una mordida trituradora de huesos. El Giganotosaurus, en cambio, era el cazador de sable, más esbelto y posiblemente más ágil, armado con una mandíbula llena de cuchillas diseñadas para cortar y desangrar a sus presas. Presentar al Giganotosaurus es, por tanto, hacer más que describir un animal extinto. Es adentrarnos en un ecosistema completo, la llamada Era de los Titanes de Sudamérica, donde todo era colosal. Donde manadas de Argentinosaurus, los animales terrestres más grandes que han existido, de casi 40 metros de largo y 70 toneladas, pastaban en las llanuras, y donde depredadores como el Giganotosaurus se enfrentaban al desafío supremo de cazar semejantes gigantes. Su papel en su entorno era el de un regulador, un arquitecto de la energía. Su presencia modelaba el comportamiento de las manadas, la evolución de las defensas de sus presas y el flujo mismo de la vida en aquellas llanuras. El descubrimiento del Giganotosaurus fue un parteaguas para la paleontología. Nos enseñó que la supremacía de los dinosaurios no era un monopolio norteamericano. Expandió los horizontes de lo que creíamos posible y nos recordó la poderosa fuerza de la evolución convergente, que puede crear formas similares en linajes distintos bajo presiones ecológicas equivalentes.
Este documental es el viaje para desenterrar no solo sus huesos, sino su historia. Una historia de descubrimiento, de ciencia, de un mundo perdido y del titán que durante un breve instante geológico fue el depredador más temible de los antiguos dominios del sur. Capítulo 1. El descubrimiento, el hallazgo que desafió a un rey. Toda gran historia tiene un comienzo. Y la del Giganotosaurus no empieza en un laboratorio pulcro o en una universidad prestigiosa, sino bajo el sol implacable y el viento constante de la Patagonia argentina. Es una historia que huele a tierra, a polvo y a sudor, y que tiene como protagonista inicial a un hombre cuya curiosidad y perseverancia cambiarían la paleontología para siempre. Rubén Darío Carolini, el cazador de fósiles aficionado. A principios de los años 90, Carolini, un mecánico y cazador de fósiles aficionado de la ciudad del Chocón, en la provincia de Neuquén, ya era una figura conocida en la región. Su pasión por el pasado prehistórico de la Patagonia lo llevaba a recorrer en su camioneta 4C4 los seriales y badlands de la formación Candeleros. El embalse Ezequiel Ramos Mejía, una vasta extensión de agua creada por una represa, había erosionado las capas de roca, exponiendo un cementerio de titanes. Carolini conocía esos terrenos como la palma de su mano. Fue en el verano de 1993 cuando, durante una de sus salidas rutinarias, algo captó su ojo entrenado. No era un hueso completo y evidente, sino solo un fragmento, una protuberancia en una ladera que para cualquier otro habría pasado completamente desapercibida. Pero Carolini tenía el ojo del buscador. Se acercó y al inspeccionarlo supo de inmediato que era algo significativo. Era un fragmento de una tibia, la espinilla de un dinosaurio, pero su tamaño era tan colosal que superaba todo lo que había visto antes. La emoción debió ser abrumadora. Había encontrado los restos de un terópodo, un dinosaurio carnívoro, de una magnitud que desafiaba toda lógica. Consciente de la importancia del hallazgo, Carolini contactó de inmediato a los profesionales. La noticia llegó al Museo Municipal Ernesto Bachmann de Villa El Chocón, y de allí a los oídos de los paleontólogos que pronto se harían cargo de la excavación. Leonardo Salgado y Jorge Calvo. Al ver el sitio y el fragmento inicial, compartieron el entusiasmo de Carolini. Estaban ante algo extraordinario. La formación Candeleros. Un viaje en el tiempo. Para entender la magnitud del descubrimiento, es esencial comprender el lugar donde se produjo. La formación Candeleros es una unidad geológica que forma parte del Grupo Neuquén, una sucesión de capas de roca que registran millones de años de historia del Cretácico superior. Hace entre 99 y 97 millones de años, esta región no era la árida estepa patagónica de hoy. Era un vasto sistema de llanuras de inundación, surcado por poderosos ríos entrelazados, con bosques de araucarias y helechos, y un clima cálido y estacional, con periodos de lluvias intensas y épocas de sequía. Este entorno era increíblemente fértil y sostenía una biodiversidad asombrosa, pero con una característica distintiva: el gigantismo. La Candeleros era la tierra de los colosos. Aquí pastaban los saurópodos titanosaurios como el Argentinosaurus vinculensis, un animal tan largo como 3 autobuses escolares y con el peso de una decena de elefantes. También habitaban otros herbívoros como el Iguanodontio ligabuesaurus y enormes cocodrilos como el Sarcosuchus. En este mundo de gigantes, solo un depredador de escala comparable podía actuar como fuerza reguladora. El hallazgo de Carolini era casi con certeza ese depredador supremo. El yacimiento específico, bautizado en honor a su descubridor como Cantera Carolini, se convirtió de la noche a la mañana en un crisol de actividad científica. La emoción era palpable,
pero el trabajo que se avecinaba era monumental. La excavación, liberando al titán de la roca. Excavar un dinosaurio, y más uno de este tamaño, es una operación logística y científica de primer orden. No es simplemente desenterrar huesos. Es una cuidadosa cirugía paleontológica donde cada fragmento, cada posición, cada relación con la roca circundante contiene información invaluable. El equipo liderado por Salgado y Calvo, con el apoyo fundamental del museo local, comenzó los trabajos de campo en 1993 y se extendieron hasta 1995. El primer paso fue la prospección y delimitación del yacimiento. Se retiraron toneladas de roca sedimentaria superficial, la sobrecarga, con herramientas pesadas, pero solo hasta un punto seguro. Luego llegó el trabajo minucioso, con martillos neumáticos, cinceles, pinceles y herramientas de odontología. Los paleontólogos y sus asistentes comenzaron a liberar lentamente los huesos de la matriz de arenisca que los había encapsulado durante casi 100 millones de años. La roca de la Candeleros es dura, compactada por el tiempo y la presión, lo que hacía el proceso extremadamente lento y delicado. Cada hueso, una vez expuesto, era fotografiado, mapeado y documentado en su posición original. Este contexto es vital para entender si el animal murió en el lugar, si fue transportado por una corriente o si fue desmembrado por carroñeros. A medida que avanzaba la excavación, la magnitud del esqueleto se hizo evidente. No era un esqueleto completo y articulado. Es rarísimo encontrar uno así, pero sí se recuperó aproximadamente el 70% del animal, una cantidad excepcional para un terópodo de su tamaño. Entre los huesos más importantes encontrados se encontraban el cráneo. Aunque incompleto, se recuperaron partes fundamentales de la mandíbula, el maxilar y huesos del cerebro, suficientes para reconstruir su forma y tamaño con gran precisión. La fémur y la tibia. Estos huesos de las patas, masivos y robustos, fueron clave para estimar el tamaño y el peso del animal. Vértebras. Se encontraron varias vértebras cervicales, cuello, dorsales, espalda y caudales, cola, que permitieron entender su longitud y postura. La cintura pélvica, pelvis. Una estructura enorme que da una idea de la potencia muscular del animal. Cada hueso, una vez liberado, necesitaba ser estabilizado antes de ser extraído. Se aplicaban consolidantes químicos, como resinas o adhesivos especiales, para fortalecer el fósil, que suele ser frágil y quebradizo. Luego se envolvía en vendas de yeso o yute, embebidas en escayola, creando una chaqueta o bochón protectora. Estos paquetes, que parecen obras de arte moderno, permitían transportar los frágiles huesos de manera segura desde el yacimiento hasta el laboratorio del museo. La preparación en el laboratorio. La segunda excavación. Si la excavación en el campo es la cirugía gruesa, la preparación en el laboratorio es la microcirugía. Una vez en las instalaciones del Museo Ernesto Bachmann, los bochones fueron abiertos y comenzó el verdadero proceso de revelar al Giganotosaurus. Técnicos especializados, utilizando herramientas como martillos neumáticos de precisión, conocidos como Air Scribe, microarenadoras y agujas bajo lupa, pasaron miles de horas eliminando minuciosamente los últimos restos de roca adheridos al hueso. Es un trabajo de una paciencia infinita, donde un movimiento en falso puede dañar irreparablemente un detalle anatómico crucial. Fue durante este proceso cuando se pudieron apreciar los detalles más finos de la anatomía del animal, los bordes aserrados de sus dientes, los delicados huesos del oído interno, las inserciones musculares en los huesos largos. Cada pequeño hallazgo era una pieza más del rompecabezas. La preparación confirmó que no se trataba de una especie conocida. Era algo nuevo, algo gigantesco. La presentación al mundo, bautizando a un gigante.
En 1995, tras años de meticuloso trabajo, el mundo estaba listo para conocer al nuevo titán. Los paleontólogos Rodolfo Coria y Leonardo Salgado publicaron el artículo científico formal en la revista Nature, uno de los foros científicos más prestigiosos del mundo. En él describieron, diagnosticaron y nombraron oficialmente a la nueva especie, Giganotosaurus carolini. El nombre del género Giganotosaurus deriva del griego gigas, gigante, notos, sur y sauros, lagarto. El nombre de la especie, carolini, es un homenaje perpetuo a Rubén Darío Carolini, el hombre cuya aguda mirada y pasión hicieron posible el descubrimiento. Este gesto honra una tradición fundamental en la paleontología: la colaboración esencial entre aficionados y profesionales. La noticia fue un terremoto en la comunidad paleontológica y capturó la imaginación del público en todo el mundo. Los titulares proclamaban a un nuevo rey de los dinosaurios, o un rival para el T-Rex. El esqueleto, montado en una postura dinámica y amenazante, se convirtió en la pieza central del Museo de Villa El Chocón, un faro que atrae a curiosos y científicos de todo el planeta. El descubrimiento del Giganotosaurus no fue solo el hallazgo de un dinosaurio enorme. Fue el momento en que Sudamérica se colocó en el mapa de los grandes depredadores prehistóricos. Fue la materialización de un ecosistema de titanes y la prueba tangible de que la naturaleza, en su infinita creatividad, había forjado más de un soberano en la era de los dinosaurios. Pero la historia no terminaba con el descubrimiento. Apenas comenzaba. Ahora los científicos tenían ante sí la tarea de descifrar la anatomía y las capacidades de esta bestia sin igual. Capítulo 2. Morfología y anatomía funcional. El diseño de un depredador colosal. La reconstrucción de un animal extinto a partir de un puñado de huesos petrificados es un acto de ciencia y, en cierta medida, de imaginación disciplinada. Cada hueso, cada cresta, cada articulación es una pieza de un complejo rompecabezas biomecánico que, una vez ensamblado, revela no solo la forma del animal, sino también su potencial, sus capacidades y su estilo de vida. El esqueleto del Giganotosaurus carolini, una vez preparado y estudiado, nos mostró la anatomía de un depredador que había perfeccionado su diseño para una sola y monumental tarea: cazar a las criaturas más grandes que jamás han caminado sobre la Tierra. Al observar el esqueleto montado, lo primero que impacta no es solo su longitud, sino su construcción. No es la mole compacta y robusta de un Tyrannosaurus Rex, es la de un animal más esbelto, un cazador de líneas más alargadas y posiblemente más adaptado para la resistencia y la embestida que para la lucha cuerpo a cuerpo de pura fuerza bruta. Desglosar su anatomía es entender la lógica evolutiva detrás del superdepredador del Cretácico sudamericano. El cráneo, una mandíbula de navajas. El cráneo del Giganotosaurus es su arma más característica y la que mejor define su lugar en el mundo de los terópodos. Con una longitud estimada de entre 1,60 y 1,80 metros, es uno de los cráneos más largos conocidos para un dinosaurio carnívoro terrestre. Sin embargo, a diferencia del cráneo profundamente ancho y construido como un yunque del T-Rex, el del Giganotosaurus es relativamente más bajo y comprimido lateralmente, asemejándose más a una caja alargada llena de cuchillas. La clave de su eficacia mortífera reside en sus dientes. El Giganotosaurus pertenece a la familia de los Carcharodontosauridae, un nombre que significa lagartos con dientes de tiburón, en honor al gran tiburón blanco, Carcharodon carcharias. Y la comparación es perfectamente acertada. Sus dientes no son redondeados o en forma de banana como los del T-Rex, sino que son aplanados lateralmente, largos,
llegando a más de 20 centímetros de largo, y con ambos bordes finamente aserrados, como un cuchillo de sierra. Estos dientes no estaban diseñados para triturar hueso. Su función era la de un cepo de navajas, infligir heridas profundas y cortantes en la carne de sus presas, seccionando músculos, tendones y vasos sanguíneos principales. Un mordisco del Giganotosaurus no mataría por la fuerza del impacto, sino por desangramiento y shock traumático. Imagine el efecto de cerrar una mandíbula de casi 2 metros de ancho, equipada con docenas de estas cuchillas, sobre el flanco de un saurópodo. Era una herida de la que era imposible recuperarse. El cráneo en sí presenta grandes fenestras, aberturas, anteorbitales y laterales, que no eran un signo de fragilidad, sino una ingeniería evolutiva para aligerar el peso de la cabeza sin sacrificar resistencia estructural. Esto permitía una mordida más rápida y un menor esfuerzo para levantar y mover la cabeza. Los músculos de la mandíbula, que se anclaban en estas amplias aberturas, estaban orientados para proporcionar una mordida de cizallamiento rápido, ideal para abrir profundos surcos en la piel y la grasa de sus víctimas. El hueso maxilar y el dentario, el hueso principal de la mandíbula inferior, eran lo suficientemente robustos como para absorber la tensión de morder y forcejear con una presa que se debatía violentamente. El esqueleto axial, la columna de la bestia. La columna vertebral del Giganotosaurus es un testimonio de su tamaño y de las demandas a las que estaba sometida. Las vértebras cervicales, del cuello, son enormes, y como en la mayoría de los terópodos, están llenas de cámaras de aire, neumáticas, un sistema de sacos aéreos que se extendía desde los pulmones para aligerar el esqueleto. Esto era crucial para un animal de este tamaño, permitiéndole tener un cuello largo y musculoso sin un peso prohibitivo. Este cuello no era extremadamente flexible como el de un ave, pero sí lo suficiente como para permitirle proyectar su cabeza hacia adelante con gran velocidad y fuerza durante la mordida. Las vértebras dorsales de la espalda son masivas y con altas espinas neurales, que servían como puntos de anclaje para los poderosísimos músculos epaxiales y hipaxiales. Estos músculos, que recorrían toda la espalda y el vientre, eran los músculos del kurr del depredador, estabilizando todo el cuerpo y transmitiendo la fuerza desde las patas traseras hasta la cabeza durante la locomoción y el ataque. La cola, larga y poderosa, actuaba como un contrapeso esencial para equilibrar el enorme peso de la parte delantera del cuerpo, especialmente cuando el animal se erguía o realizaba movimientos bruscos. El esqueleto apendicular, las patas del cazador, si el cráneo era su arma. Sus patas eran su sistema de propulsión y persecución. La cintura escapular, hombros, es relativamente pequeña, y los brazos, aunque no tan diminutos como los de un tiranosáurido, eran cortos y terminaban en 3 dedos con garras afiladas. Su función no era la manipulación de presas, sino probablemente anclarse al flanco de una víctima durante el ataque, o ayudarse a levantarse del suelo. La verdadera potencia residía en las extremidades posteriores. La pelvis del Giganotosaurus es un ancho y robusto armazón que proporcionaba una vasta área de sujeción para los mayores grupos musculares del cuerpo. El fémur, hueso del muslo, es extremadamente robusto y recto, diseñado para soportar un peso colosal. Pero el hueso más revelador es la tibia. La tibia del Giganotosaurus es notablemente larga, casi igualando la longitud del fémur. Esta proporción, un índice tibia-fémur alto, es un indicador clásico en los animales terrestres de una adaptación para la carrera, o al menos para una marcha eficiente y pasos largos. Comparado con el T-Rex, que tiene una tibia más corta en relación con su fémur, indicando una constitución más poderosa, pero probablemente menos veloz, el Giganotosaurus parece estar construido para cubrir grandes distancias con mayor eficiencia.
Los estudios biomecánicos estiman que su velocidad máxima podría haber estado en un rango de 30 a 50 km. Una cifra asombrosa para un animal de 12-13 metros de largo y unas 8 toneladas de peso. Sus pies, con 3 dedos principales dirigidos hacia adelante y armados con garras masivas, similares a las de un ave, proporcionaban una base de apoyo amplia y estable, y las garras actuaban como crampones naturales, agarrando el suelo con fuerza durante la aceleración y los giros. Adaptación al entorno. El especialista en cacería de gigantes. Toda esta anatomía converge en un único propósito: ser el depredador supremo de un ecosistema dominado por presas descomunales. El Giganotosaurus no cazaba animales pequeños y ágiles. Su nicho era el de un depredador de manadas de saurópodos titanosaurios como el Argentinosaurus. Su estrategia de caza probablemente era una combinación de emboscada y persistencia. Su complexión más ligera, en términos relativos, y sus patas traseras más largas le permitirían realizar rápidas aceleraciones en distancias cortas para sorprender a una manada. No necesitaba ser más rápido que su presa durante una larga persecución. Solo necesitaba ser más rápido que el individuo más lento o desprevenido de la manada en el momento crucial. Una vez que alcanzaba a su víctima, no intentaba derribarla de un golpe. Eso sería suicida contra un animal de 70 toneladas. En su lugar, utilizaba su arma especializada, su mandíbula de cizallamiento. Un único mordisco profundo en los tendones de las patas, en los flancos o en la base de la cola sería catastrófico para el herbívoro. Los dientes aserrados abrirían enormes desgarros, causando una hemorragia masiva. Luego, el Giganotosaurus podría retroceder y seguir a su presa a una distancia segura, esperando a que la pérdida de sangre y el shock hicieran su trabajo. Esta técnica de morder y soltar es utilizada hoy por depredadores como los comodos y en el pasado por los propios carcarodontosáuridos y otros grandes terópodos. Su diseño, por tanto, no era el de un luchador que se enzarzaba en un combate cuerpo a cuerpo hasta la muerte, sino el de un asesino de precisión, un cirujano de la muerte que utilizaba la velocidad, la agilidad relativa y un arma cortante letal para vencer a oponentes que le superaban enormemente en tamaño y peso. El Giganotosaurus era la respuesta evolutiva al desafío supremo de la cacería, y su anatomía es el plano perfecto de esa solución. Capítulo 3. Análisis de especies. El lugar del gigante en el árbol de la vida. Encontrar un fósil es solo el primer paso. Clasificarlo, entender sus relaciones de parentesco con otras especies y definir qué lo hace único es el proceso que le da verdadero significado al descubrimiento. El Giganotosaurus carolini no era un monstruo aislado. Era el producto de millones de años de evolución, un eslabón culminante en un linaje específico de depredadores que dominaron los continentes del sur. Ubicarlo en el árbol genealógico de la vida, la filogenia, es esencial para comprender su verdadera identidad y su legado evolutivo. Clasificación taxonómica. De la especie al reino. La taxonomía es el sistema de clasificación que usamos para organizar la vida. Coloca al Giganotosaurus en una serie de categorías anidadas que van de lo general a lo específico, definiendo su identidad biológica con precisión. Reino Animalia. Era un animal, no una planta o un hongo. Filo, Chordata. Poseía un notocordio, el precursor de la columna vertebral. Clase, Reptilia. Pertenece al gran grupo de los reptiles. Superorden, Dinosauria. La categoría que lo define como dinosaurio. Orden Saurischia, dinosaurios con cadera de lagarto, que incluye a todos los carnívoros y a los saurópodos. Suborden Theropoda, dinosaurios bípedos y mayormente carnívoros. Infraorden Carnosauria, un grupo que tradicionalmente agrupa a los grandes terópodos. Familia Carcharodontosauridae, la familia clave,
Los lagartos con dientes de tiburón. Género: Giganotosaurus. Especie: Giganotosaurus carolini. Esta clasificación nos dice inmediatamente que, aunque todos son terópodos, el Giganotosaurus está más lejanamente emparentado con el Tyrannosaurus rex de lo que un león lo está de un gato doméstico. Mientras el T-Rex pertenece a la familia Tyrannosauridae y al infraorden Coelurosauria, que incluye a las aves, el Giganotosaurus pertenece a una rama evolutiva completamente diferente, los Carnosauria, y más concretamente a la familia Carcharodontosauridae. Relaciones filogenéticas. La dinastía de los dientes de tiburón. La filogenia va más allá de la simple clasificación. Reconstruye la historia evolutiva mediante el análisis de características compartidas. Los análisis cladísticos, que utilizan software especializado para comparar cientos de características anatómicas entre especies, sitúan al Giganotosaurus en un lugar muy preciso dentro de los Carcharodontosauridae. Este linaje no era exclusivo de Sudamérica. Tuvo una distribución global durante el Cretácico inferior y superior, representando uno de los picos de la depredación terrestre antes del ascenso final de los tiranosáuridos en el norte. Los carcharodontosáuridos se caracterizan por sus grandes tamaños, sus cráneos alargados y, sobre todo, por sus dientes aplanados lateralmente y con bordes aserrados. Dentro de esta familia, el Giganotosaurus forma parte de una subfamilia o tribu más derivada y especializada, los Giganotosaurini. Sus parientes más cercanos son otros gigantes sudamericanos. Mapusaurus roseae, descubierto también en Argentina, en la formación Huincul, un poco más reciente que la Candeleros, es el pariente más cercano al Giganotosaurus. De hecho, son tan similares que algunos paleontólogos han sugerido que podrían ser especies del mismo género, o que Mapusaurus representa una forma ligeramente más evolucionada. Mapusaurus era de un tamaño comparable, quizás un poco más esbelto, y su descubrimiento en un Bonnebed, un yacimiento con múltiples individuos, ha llevado a la fascinante hipótesis de que estos animales podrían haber cazado en grupos. Tyrannotitan chubutensis, un poco más antiguo y encontrado en la Patagonia argentina. Tyrannotitan es un miembro basal de este grupo de gigantes. Era ligeramente más primitivo, con algunas características esqueléticas menos especializadas, pero ya mostraba el tamaño y la potencia que caracterizarían a sus descendientes. Este trío de depredadores, Tyrannotitan, Giganotosaurus y Mapusaurus, representa una radiación evolutiva, una sucesión donde un linaje se fue haciendo más grande, más especializado y más eficiente en el nicho de superdepredador en Sudamérica. Esta dinastía de gigantes del sur coexistió y compitió con otros grandes terópodos en el continente, como los abelisáuridos de cráneos cortos y cornudos, como Scorpiovenator, pero los carcharodontosáuridos parecen haber ocupado el pináculo de la cadena alimenticia. Características distintivas, lo que hace único al Giganotosaurus. Para que una especie sea válida, debe poseer autapomorfías, características anatómicas únicas y derivadas que no se encuentran en ningún otro animal. El Giganotosaurus carolini posee varias de estas características que lo distinguen incluso de sus parientes más cercanos como Mapusaurus. 1. El hueso surangular. Uno de los rasgos más distintivos se encuentra en la mandíbula inferior. El hueso surangular, que forma la parte superior y posterior de la mandíbula, tiene una forma particular. En vista lateral, presenta una muesca o escotadura profunda y un borde inferior que es casi recto, dándole un perfil característico que difiere de la curvatura más marcada de Mapusaurus o Carcharodontosaurus. 2. Las vértebras cervicales medias. Las vértebras del cuello, específicamente las cervicales medias, como la quinta y la sexta, poseen unas espinas neurales, las proyecciones hacia arriba, que tienen una forma única. Son relativamente bajas y anchas
con una ligera expansión en su extremo superior, formando una especie de tope o lámina ósea. Esta morfología concreta no se observa en otros carcarodontosáuridos y está relacionada con la inserción de potentes ligamentos del cuello. 3. La proporción del hueso pubis. En la pelvis, el hueso púbico, que se proyecta hacia adelante y hacia abajo, tiene una proporción específica entre la longitud de su eje principal y la de su pie pubiano, la expansión en su extremo inferior. Esta proporción es diagnóstica para diferenciar al Giganotosaurus de otros géneros. 4. La forma del ilium. El ilion es el hueso principal de la pelvis, el que se articula con la columna vertebral. En el Giganotosaurus, la lámina del ilion tiene una curvatura y una orientación particulares, especialmente en la región donde se une al sacro, que lo distinguen de sus congéneres. Más allá de estas características técnicas, lo que realmente distingue al Giganotosaurus en un sentido más amplio es su combinación única de tamaño, robustez y especialización temporal. Fue uno de los carcarodontosáuridos más grandes y pesados, y uno de los últimos grandes representantes de este linaje en Sudamérica, antes de que los abelisáuridos y otros grupos tomaran mayor relevancia hacia el final del Cretácico. No fue el primero de su estirpe, pero sí fue uno de sus exponentes más magníficos y culminantes, un testimonio del poder de la evolución para producir depredadores supremos en continentes aislados, rivalizando e incluso superando en tamaño a los famosos tiranosáuridos del hemisferio norte. Su descubrimiento no solo añadió una nueva especie al catálogo, sino que redefinió toda una rama del árbol genealógico de los dinosaurios. Capítulo 4. La vida en el Cretácico superior. El reino de los titanes. Para comprender verdaderamente al Giganotosaurus, debemos sumergirnos en el mundo que habitó. No era un monstruo solitario que deambulaba por un yacimiento desolado. Era una pieza fundamental, el vértice depredador de uno de los ecosistemas terrestres más extraordinarios y colosales de todos los tiempos. La Formación Candeleros, en el Cretácico superior de la Patagonia. Este entorno no era simplemente un escenario, sino un motor evolutivo que moldeó su tamaño, su comportamiento y su misma existencia. El entorno, un paraíso prehistórico de gigantes. Hace entre 99 y 97 millones de años, el mundo era un invernadero. Los polos estaban libres de hielo y los niveles del mar eran mucho más altos. Sudamérica era una isla continente, ya separada de África pero aún no conectada con Norteamérica, lo que permitía el desarrollo de una fauna única y endémica. La región de la actual Neuquén, en Argentina, no era la estepa árida de hoy, sino una vasta llanura de inundación, un humedal prehistórico de una fertilidad y biodiversidad asombrosas. El paisaje estaba dominado por un sistema de ríos entrelazados, canales arenosos y lagunas efímeras. Las lluvias estacionales debían ser torrenciales, seguidas de periodos de sequía, donde los cuerpos de agua se reducían, concentrando a la fauna en torno a las escasas fuentes de agua. La vegetación no incluía hierba, que aún no había evolucionado. En su lugar, las llanuras estaban cubiertas de helechos, cicas y colas de caballo, mientras que los bosques estaban compuestos por primitivas coníferas como las araucarias, ancestros de los actuales pehuenes. Este mundo, húmedo, cálido y exuberante, proporcionaba la energía necesaria para sostener una pirámide alimenticia de una escala que desafía la imaginación. La dieta y el comportamiento alimentario. El cazador de colosos. En la base de esta pirámide estaban los herbívoros, y en la Candeleros los herbívoros eran titanes. El principal sustento del Giganotosaurus y el desafío que definió su evolución eran los saurópodos titanosaurios. Entre ellos destacaba el Argentinosaurus vinculensis, un animal que con sus 35-40 metros de largo y sus 70-80 toneladas de peso,
representa el límite superior de lo que es físicamente posible para un animal terrestre. Cazar semejante bestia no era una opción. Era una hazaña que requería una estrategia, una anatomía especializada y posiblemente un comportamiento social. La estrategia del Giganotosaurus difícilmente podía ser un enfrentamiento frontal. Un golpe de la cola de un Argentinosaurus o una pisada de sus patas columnares habría sido letal. En su lugar, como se sugirió en el capítulo de anatomía, su método debió ser el de la emboscada y la persistencia. Imaginemos la escena. Una manada de Argentinosaurus se acerca a un río para beber, vigilando constantemente los peligros. Un Giganotosaurus, o quizás varios, acechan ocultos en los bosques de araucarias. En el momento de confusión, cuando los gigantes se agachan para beber, los depredadores emergen con una rápida aceleración. Su objetivo no era matar de un golpe, era incapacitar. Un mordisco profundo en la pata trasera de un juvenil, un adulto enfermo o uno desprevenido, era suficiente. Sus dientes de sierra abrían desgarros de más de 1 metro de longitud, seccionando músculos, arterias y tendones. Luego, los Giganotosaurus se retiraban. No había necesidad de arriesgarse. Solo debían seguir al animal herido a distancia, esperando horas o incluso días a que la pérdida de sangre, la infección y el agotamiento hicieran su trabajo. Era una cacería de desgaste, una estrategia de bajo riesgo y alta recompensa. Pero los titanosaurios no eran la única presa. Otros herbívoros, como el Iguanodontia oligabuesaurus, de tamaño más manejable, y grandes ornitópodos, habrían sido blancos más accesibles para un Giganotosaurus solitario o más joven. La dieta también se complementaría con carroña. El cadáver de un saurópodo muerto por causas naturales sería un festín que atraería a todos los carnívoros y carroñeros de la zona. Interacciones con otros organismos. La competencia y la convivencia. El Giganotosaurus no era el único depredador en este ecosistema. Reinaba en la cima, pero debía coexistir y competir con una fascinante variedad de otros carnívoros, cada uno ocupando su propio nicho. Los abelisáuridos. Este era el otro gran linaje de terópodos sudamericanos. Depredadores como Scorpiovenator bustingorri, de unos 7-8 metros de largo, eran muy diferentes. Tenían cráneos altos y cortos, brazos vestigiales aún más pequeños que los de un T-Rex, y a menudo presentaban protuberancias óseas o cuernos en el cráneo. Eran más robustos y probablemente estaban especializados en presas de tamaño medio o en ser cleptoparásitos, robar las presas de otros. La competencia con el Giganotosaurus debía ser feroz, pero la diferencia de tamaño probablemente mantenía a los abelisáuridos en un nivel ligeramente inferior de la cadena trófica. Los cocodrilomorfos gigantes. Las aguas de los ríos y lagunas no eran seguras. Aquí acechaban enormes cocodrilos como Sarcosuchus o sus parientes cercanos, que podían alcanzar los 12 metros de longitud. Estos supercocodrilos eran un peligro constante para cualquier animal que se acercara a beber, y sin duda habría conflictos territoriales y por carroña entre ellos y los Giganotosaurus. Los dromeosáuridos y aves terrestres, depredadores más pequeños, como los dromeosáuridos, popularmente conocidos como raptores, y las grandes aves no voladoras como los patagónidos, ocupaban el nicho de cazadores de pequeños vertebrados, huevos e insectos. Eran la fauna acompañante, los oportunistas que pululaban alrededor de los gigantes. En este mundo de gigantes, el Giganotosaurus era el rey indiscutible del terreno. Su combinación de tamaño, velocidad y su arma de corte especializada le permitía enfrentarse al desafío supremo de cazar a los animales más grandes de todos los tiempos. Su existencia era un testimonio de un ecosistema de una productividad,
y una escala que el planeta ya no volvería a ver. Capítulo 5. La reproducción y el crecimiento. De huevo a titán. La vida de un Giganotosaurus comenzaba no con un rugido, sino con el débil quebrar de un cascarón. El viaje desde una cría de apenas medio metro de largo hasta un superdepredador de 13 metros y 8 toneladas es una de las transformaciones más dramáticas en la historia de la vida. Aunque las evidencias directas sobre su reproducción son escasas, podemos inferir una gran parte de su ciclo vital basándonos en lo que sabemos de otros terópodos y en los fósiles de crecimiento que disponemos. Reproducción y desarrollo. El nido del gigante. Como todos los dinosaurios no aviares, el Giganotosaurus era ovíparo, ponía huevos. No se han encontrado nidos o huevos que puedan ser atribuidos con certeza al Giganotosaurus mismo, pero es casi seguro que, al igual que sus parientes lejanos, los tiranosáuridos y otros grandes terópodos, excavaba hoyos en la tierra o construía montículos de vegetación para depositar sus huevos. El tamaño de la puesta y el cuidado parental son temas de debate. Algunos paleontólogos argumentan que los depredadores más grandes, con una alta tasa de mortalidad juvenil, podrían poner un gran número de huevos, quizás 2 docenas o más, y adoptar una estrategia de quantity over quality, cantidad sobre calidad, abandonando los huevos después de la puesta. Sin embargo, descubrimientos de sus parientes abelisáuridos, y más significativamente, de grandes tiranosáuridos como el Albertosaurus, sugieren que el cuidado parental pudo haber sido una característica de los grandes terópodos. Es plausible que una madre Giganotosaurus protegiera el nido de depredadores más pequeños y posiblemente incluso proveyera algo de comida a sus crías durante sus primeras semanas de vida, como se ha hipotetizado para el Tyrannosaurus. Las crías al nacer serían extremadamente vulnerables. Pequeñas, cubiertas quizás de un plumón protoemplumado para el aislamiento térmico, una característica ancestral en los terópodos, y totalmente dependientes de la protección de sus padres o del grupo. Su dieta inicial consistiría probablemente en insectos, pequeños lagartos y anfibios que cazarían en la densa vegetación cerca del nido. Estructura ósea y crecimiento. La adolescencia de un superdepredador. La clave para entender el crecimiento de los dinosaurios reside en sus huesos. Al cortar un hueso fósil y pulir la sección, creando una lámina delgada, los paleontólogos pueden observar patrones microscópicos de crecimiento, similares a los anillos de los árboles. Estos anillos de crecimiento, líneas de crecimiento arrestado, lags, nos dicen que los dinosaurios, como el Giganotosaurus, no crecían a un ritmo constante como los mamíferos, sino más bien en ciclos, probablemente con periodos de crecimiento rápido en las épocas de abundancia y una desaceleración en las estaciones desfavorables. Los estudios de histología ósea en otros carcarodontosáuridos y terópodos gigantes indican que estos animales experimentaban un estirón adolescente monumental. Un Giganotosaurus recién nacido podía medir unos 50 centímetros. En sus primeros 5 o 10 años, su crecimiento sería relativamente rápido, pero luego entraría en una fase de crecimiento hiperacelerado, ganando quizás más de 1 tonelada de peso y varios metros de longitud por año durante un periodo crucial. Para alcanzar su tamaño adulto, se estima que el Giganotosaurus necesitó entre 30 y 40 años. Durante este tiempo, su esqueleto cambiaba radicalmente. Los huesos de las crías serían más porosos y ligeros, permitiéndoles ser más ágiles para escapar de depredadores. A medida que maduraban, el hueso se volvía más denso y robusto para soportar su masa colosal. Las inserciones musculares se hacían más prominentes y el cráneo, inicialmente quizás de proporciones más normales para un terópodo, se alargaba y especializaba para albergar su mortífera batería de dientes. Longevidad y mortalidad. Una vida en la cima. Un Giganotosaurus que superara los peligros de la infancia y alcanzara la madurez podía esperar una vida larga. Basándose en las líneas de crecimiento de terópodos similares,
se estima que su esperanza de vida máxima podría haber estado entre los 40 y los 50 años. Sin embargo, la vida en la cima era dura y la mortalidad, incluso para los adultos, era alta. Las causas de muerte eran variadas. Lesiones de caza. Un golpe mal calculado de la cola de un saurópodo podía romper huesos, causar hemorragias internas o infecciones fatales. Las heridas por cornadas o pisadas debían ser comunes. Infecciones. Una simple herida abierta, en un mundo sin antibióticos, podía infectarse y llevar a la septicemia. Competencia intraespecífica. Las luchas entre Giganotosaurus por territorio, pareja o carroña debían ser brutales. Mordiscos en el cráneo, fracturas en las costillas y marcas de garras en los huesos atestiguan este tipo de conflictos en otros grandes terópodos. Enfermedades. Los dinosaurios sufrían de enfermedades óseas, artritis, tumores y parásitos. Sequías y hambrunas. En un ambiente estacional, una sequía prolongada podía diezmar las manadas de herbívoros, llevando a la inanición a los grandes depredadores especializados. La vida del Giganotosaurus era, por tanto, una épica de supervivencia. Desde su frágil comienzo en un huevo, pasando por una adolescencia de crecimiento frenético, hasta una madurez como el depredador más temido, su existencia era un equilibrio precario entre el poder absoluto y la vulnerabilidad constante. Cada individuo que alcanzaba la edad adulta era un superviviente nato, un testimonio de la feroz eficacia de su diseño biológico. Capítulo 6. Señales, adaptaciones y misterios. Los enigmas del gigante del sur. A pesar de los miles de horas de estudio y los avances tecnológicos, el Giganotosaurus no se revela fácilmente. Su esqueleto, aunque impresionante, es un libro con páginas faltantes. Junto a lo que sabemos, existen adaptaciones fascinantes, señales ambiguas y misterios profundos que continúan desafiando a los paleontólogos y alimentando el debate científico. Este capítulo se adentra en lo que lo hace único, extraño y aún hoy, en gran medida, un enigma. Señales y adaptaciones únicas. Las marcas de un estilo de vida. Más allá de las autapomorfías esqueléticas, el Giganotosaurus presenta un conjunto de adaptaciones que delatan su estilo de vida y su lugar en el ecosistema. El cerebro y los sentidos. Un molde endocraneal, un molde de la cavidad craneal del Giganotosaurus, revela la forma de su cerebro. Como la mayoría de los terópodos, su cerebro era alargado y no llenaba completamente el cráneo. Los lóbulos olfativos eran grandes, indicando un sentido del olfato muy desarrollado, crucial para rastrear presas a largas distancias o localizar carroña. Los flóculos, lóbulos relacionados con el seguimiento visual de objetos en movimiento, también eran de buen tamaño, sugiriendo una capacidad decente para seguir visualmente a sus presas, esencial para su estrategia de morder y soltar. Sin embargo, su cerebro tenía una proporción cerebro-masa corporal más baja que la de un tiranosáurido, lo que no implica menor inteligencia en términos modernos, sino una neurología diferente, posiblemente más especializada en patrones de caza instintivos y menos en la resolución de problemas complejos. Termorregulación y el sistema respiratorio avanzado. Como muchos dinosaurios, el Giganotosaurus poseía un sistema de sacos aéreos. Estos sacos, extensiones de los pulmones, penetraban en sus huesos, huesos neumáticos, aligerando el esqueleto y, lo que es más importante, creando un sistema de flujo de aire unidireccional extremadamente eficiente, similar al de las aves modernas. Esto le permitiría tener una gran resistencia aeróbica, fundamental para un animal que posiblemente seguía a sus presas durante kilómetros. Además, este sistema era clave para la termorregulación, ayudando a disipar el enorme calor corporal generado por su masa muscular. Misterios que rodean al dinosaurio.
Las preguntas sin respuesta. Es en las lagunas de nuestro conocimiento donde reside la mayor fascinación. El Giganotosaurus guarda varios secretos cruciales. 1. ¿Cazaba en manada? Este es quizás el mayor misterio. No tenemos evidencia directa de comportamiento gregario en Giganotosaurus. Sin embargo, el descubrimiento de un bone bed, un yacimiento con múltiples individuos, de su pariente cercano Mapusaurus, que contenía al menos 7 individuos de diferentes edades, ha abierto esta fascinante posibilidad. ¿Era el Giganotosaurus un cazador solitario que solo se reunía para aparearse o disputar carroña? ¿O formaba grupos familiares o clanes para derribar a los gigantescos titanosaurios? La caza en manada haría la tarea de abatir un Argentinosaurus mucho más factible y menos riesgosa. Sin una evidencia similar para Giganotosaurus, el debate permanece abierto y es uno de los temas más especulativos y emocionantes sobre su comportamiento. 2. La cobertura integumentaria. ¿Escamas o plumas? ¿Cómo era la piel del Giganotosaurus? No se han encontrado impresiones de piel para este género en concreto. Sabemos que algunos grandes terópodos, como el Tyrannosaurus, tenían piel escamosa, al menos en algunas partes del cuerpo. Sin embargo, también sabemos que los primos lejanos de los carcharodontosáuridos, los coelurosaurios, tenían plumas. Es muy poco probable que un animal del tamaño de un Giganotosaurus, en un clima cálido, tuviera una cobertura completa de plumas, ya que riscaría de sufrir un golpe de calor. Lo más plausible es que tuviera una piel escamosa, similar a la de un lagarto o un cocodrilo. No obstante, no podemos descartar la presencia de filamentos plumosos simples, o protoplumas, en algunas zonas del cuerpo de los individuos jóvenes que perderían al madurar. Es un misterio que solo la suerte de un nuevo descubrimiento fósil podrá resolver. 3. El misterio de la fuerza de la mordida. A diferencia del T-Rex, cuya mordida ha sido extensamente modelada, los cálculos precisos para el Giganotosaurus son más difíciles debido a la menor completitud de su cráneo. Sabemos que su mordida no estaba orientada a la trituración ósea, pero ¿cuánta fuerza podía ejercer realmente? Algunos modelos biomecánicos preliminares sugieren que, a pesar de su tamaño, la fuerza de su mordida podría haber sido significativamente menor que la del T-Rex, quizás en el rango de 2 a 3 toneladas de fuerza, frente a las 4 o 6 del rey tirano. Esto reforzaría la idea de que era un especialista en cortar, no en aplastar. Sin embargo, sin un cráneo completo para modelar, esta cifra sigue siendo una estimación incierta. El Giganotosaurus es, por tanto, una criatura de contrastes. Conocemos su tamaño, su forma general y su arma principal. Pero sus comportamientos más íntimos, su apariencia externa y las capacidades finas de su biomecánica permanecen envueltos en las brumas del tiempo. Estos misterios no restan valor a su grandeza, por el contrario, la aumentan, transformándolo de un simple conjunto de huesos en un símbolo permanente de todo lo que aún no sabemos sobre los reinos perdidos de la Tierra. Capítulo 7. Habilidades y carencias. La ecuación de la supervivencia. Ningún depredador, por formidable que sea, es perfecto. La evolución no busca la perfección, sino la eficacia. Es un juego de compensaciones, donde cada habilidad tiene un coste y cada carencia puede ser suplida por otra adaptación. El Giganotosaurus era una máquina de matar exquisitamente afinada, pero su diseño presentaba tanto ventajas como limitaciones que definieron su estrategia de vida y, en última instancia, su destino. Habilidades y capacidades. El arsenal del depredador. El éxito del Giganotosaurus como superdepredador se sustentaba en un conjunto de habilidades interrelacionadas que lo convertían en una fuerza imparable en su entorno. 1. Velocidad y resistencia.
Como se ha mencionado, su proporción de piernas largas y su complexión relativamente más ligera que la de un tiranosáurido le conferían una ventaja crucial. No era un velocista de corta distancia como un guepardo, pero su diseño apunta a una marcha eficiente y una capacidad para realizar rápidas embestidas en distancias cortas, posiblemente hasta 50 km/h en un sprint. Y lo que es más importante, para mantener un trote sostenido que le permitiera seguir el rastro de una presa herida durante kilómetros. Esta resistencia era su arma secreta, permitiéndole desgastar a animales mucho más grandes mediante una persecución paciente. 2. El arma de corte. Definitiva. Su mandíbula era una herramienta de precisión evolucionada para un tipo de matanza muy específica. La combinación de dientes aserrados y un cráneo diseñado para una mordida rápida y de cizallamiento lo convertía en el maestro del desangramiento. Mientras que otros depredadores podían quedar atrapados en una lucha prolongada, el Giganotosaurus podía infligir un daño catastrófico en un solo y rápido movimiento, minimizando su tiempo de exposición a las defensas de su presa. 3. Agilidad relativa y postura. A pesar de su tamaño, su cola rígida y actuando como contrapeso, y su centro de gravedad situado sobre las caderas, le permitían una maniobrabilidad sorprendente. Podía realizar giros relativamente cerrados para esquivar una cola que barría el suelo o una pata que pisaba con fuerza. Además, su postura bípeda le otorgaba una altura vertical que le permitía alcanzar puntos vitales en el cuello y los flancos de los saurópodos más altos. 4. Sentidos. Especializados. Su gran sentido del olfato era fundamental para el rastreo. Podía localizar una manada a kilómetros de distancia o seguir el rastro de sangre de un animal herido con una precisión letal. Su visión binocular, aunque no tan avanzada como la de un tiranosáurido, era suficiente para calcular distancias durante un ataque coordinado. Carencias y debilidades. El precio de la especialización. Por cada fortaleza existía una debilidad potencial. El diseño del Giganotosaurus lo hacía vulnerable en varios frentes. 1. Una mordida poco versátil. Su especialización en el corte era también su talón de Aquiles. Su mandíbula no estaba diseñada para agarrar y sostener con fuerza, ni mucho menos para triturar hueso. Esto significaba que si su estrategia de morder y soltar fallaba, o si se enfrentaba a un oponente que requería un forcejeo prolongado, como otro gran carnívoro, se encontraba en desventaja. No podía acabar una pelea rápidamente con una mordida aplastante. 2. Miembros anteriores limitados. Aunque no tan diminutos como los de un tiranosáurido, sus brazos eran cortos y de utilidad limitada en el combate. No podían usarse para agarrar presas que se debatían con fuerza o para levantarse del suelo si caía. Una caída para un animal de su tamaño podía ser catastrófica, y sus brazos ofrecían poca ayuda para recuperarse. 3. Dependencia de presas específicas. El Giganotosaurus era un especialista en cazar saurópodos gigantes. Su tamaño y su metabolismo requerían una ingesta calórica masiva. Si las manadas de titanosaurios migraban, sufrían una enfermedad o se reducían por cualquier motivo, el Giganotosaurus se enfrentaba a la hambruna. No estaba tan bien adaptado para cazar presas más pequeñas y ágiles como lo estaría un depredador de tamaño medio. 4. Vulnerabilidad durante la inmadurez. Como se vio en el capítulo 5, las crías y los juveniles eran extremadamente vulnerables. Sin la protección de los adultos, eran presa fácil de otros depredadores como los abelisáuridos y los grandes cocodrilos. La alta mortalidad juvenil era una carencia demográfica que solo unos pocos individuos superaban. El balance en la supervivencia. Cómo sus habilidades y carencias definieron su existencia. Estas habilidades y carencias no eran defectos, eran los parámetros de su existencia.
Su estrategia de supervivencia era de alto riesgo y alta recompensa. Se especializó en el recurso más abundante, pero también más peligroso, de su ecosistema: los saurópodos titanosaurios. Su éxito dependía de minimizar sus debilidades mediante su comportamiento. Usaba su velocidad y resistencia para evitar el combate cuerpo a cuerpo, donde su mordida versátil y sus brazos pequeños serían una desventaja. Dependía de sus sentidos para elegir a la presa correcta y del momento oportuno. En esencia, el Giganotosaurus era un depredador de golpe de gracia, no un luchador de pelea continua. Mientras su ecosistema de gigantes se mantuviera estable, esta estrategia era supremamente efectiva. Pero era una estrategia frágil, supeditada a la disponibilidad de sus presas colosales. Su destino estaba, por tanto, irrevocablemente ligado al de los titanes a los que cazaba. Capítulo 8. Evolución y diversificación. El ascenso y ocaso de los gigantes del sur. El Giganotosaurus no apareció de la nada. Fue el producto culminante de una larga y exitosa saga evolutiva que dominó los continentes del sur durante decenas de millones de años. Para entender su verdadero significado, debemos trazar su linaje hacia atrás en el tiempo, explorando el ascenso, la radiación y la eventual decadencia de los Carcharodontosauridae, la dinastía a la que pertenecía, la evolución del grupo, los orígenes de un linaje de depredadores. Los orígenes de los carcarodontosáuridos se remontan al Cretácico inferior, hace más de 120 millones de años. Sus ancestros probablemente fueron terópodos de tamaño medio pertenecientes a los Allosauridae, un grupo más amplio de depredadores que había sido dominante durante el Jurásico. A medida que los continentes se separaban, el linaje que daría lugar a los carcarodontosáuridos se aisló en el supercontinente sur de Gondwana, que incluía Sudamérica, África, la Antártida y Australia. El primer gran representante de esta familia fue Acrocanthosaurus, que vivió en lo que hoy es Norteamérica hace unos 115 millones de años. Acrocanthosaurus ya mostraba el plan corporal característico: un gran tamaño, unos 11 metros, un cráneo alargado y dientes aserrados. Poseía además unas espinas neurales altísimas en la espalda, que quizás sostenían una joroba muscular o una vela de grasa. Su presencia en Norteamérica indica que los carcarodontosáuridos ya tenían una distribución amplia antes de que la vía marítima que dividía América se volviera infranqueable. Con el tiempo, el linaje se dividió en dos ramas principales. Una se quedó en África, dando lugar a depredadores icónicos como Carcharodontosaurus saaricus, un gigante casi tan grande como el Giganotosaurus que acechaba en los entonces exuberantes deltas de lo que hoy es el Sáhara. La otra rama se radió en Sudamérica, donde encontró un paraíso de gigantes herbívoros y evolucionó hacia formas aún más colosales. Diversificación y radiación. La era de oro en Gondwana. En Sudamérica, los carcarodontosáuridos experimentaron una radiación evolutiva, una explosión de diversidad, donde diferentes especies ocuparon el nicho de superdepredador a lo largo del Cretácico. Esta radiación no fue aleatoria. Fue una carrera armamentística evolutiva impulsada por el gigantismo de sus presas, los titanosaurios. El registro fósil muestra una sucesión de gigantes. Tyrannotitan chubutensis, Cretácico inferior de Argentina, representa uno de los primeros miembros de la subfamilia Giganotosaurini. Era un animal masivo y potente, pero con algunas características craneales ligeramente más primitivas. Giganotosaurus carolini, Cretácico superior de Argentina, aparece como una forma más derivada y especializada. Su cráneo muestra las adaptaciones más refinadas para el corte, y su tamaño representa uno de los picos del linaje. Mapusaurus roseae, un poco más reciente que Giganotosaurus, es su pariente más cercano, quizás representando la culminación de esta tendencia hacia el gigantismo y la especialización.
con evidencias que sugieren un posible comportamiento social. Esta sucesión de especies cada vez más grandes y especializadas ilustra un fenómeno llamado evolución en línea recta, o anagénesis, donde un linaje se va transformando de forma gradual y direccional en respuesta a una presión ambiental constante. La necesidad de cazar presas cada vez más grandes. La importancia en la historia evolutiva. Un experimento único. El Giganotosaurus y sus parientes Carcharodontosáuridos son de una importancia capital en la historia de la vida. Representan uno de los experimentos evolutivos más exitosos en la creación de superdepredadores terrestres. Demostraron que el nicho de depredador ápice podía ser ocupado por linajes diferentes en continentes diferentes, un fenómeno de evolución convergente. Mientras en el hemisferio norte los tiranosáuridos se hacían más grandes y robustos, desarrollando una mordida trituradora de huesos, en el sur los carcharodontosáuridos se hacían más largos y esbeltos, perfeccionando una técnica de caza basada en la velocidad relativa y el desangramiento. Fueron dos soluciones radicalmente distintas al mismo problema. Sin embargo, hacia el final del Cretácico superior, el dominio de los carcharodontosáuridos comenzó a declinar. En Sudamérica, los últimos representantes, como Mapusaurus, desaparecieron del registro fósil. Las razones no están del todo claras. Podrían estar relacionadas con cambios climáticos que afectaron a sus presas especializadas, o con la creciente competencia y éxito de otros grupos de terópodos, como los abelisáuridos, que ocuparon el nicho de depredador grande con un diseño quizás más versátil. El legado del Giganotosaurus, por tanto, es el de un rey de una era dorada. Fue el producto máximo de un linaje que gobernó Gondwana durante millones de años, un testimonio de un mundo donde los depredadores alcanzaron tamaños y especializaciones que apenas podemos comprender. Su desaparición, antes incluso del asteroide que acabó con todos los dinosaurios no aviares, marca el fin de una de las dinastías de depredadores más formidables que jamás hayan caminado sobre la Tierra. Capítulo 9. Extinción. El ocaso de los titanes del sur. El reinado de los dinosaurios, un imperio que duró más de 170 millones de años, llegó a su fin de la manera más abrupta y catastrófica imaginable. Sin embargo, la desaparición del Giganotosaurus y sus contemporáneos en la formación Candeleros es un enigma dentro de un misterio más grande. Es muy probable que este gigante en particular nunca viera el cielo oscurecerse con la llegada del asteroide. Su mundo, el de los colosos de la Patagonia, podría haber llegado a su fin varios millones de años antes del evento de extinción masiva del KPG. Teorías sobre su extinción. Un fin anunciado. El registro fósil nos muestra que los ecosistemas de titanes de Sudamérica, como el de la Candeleros, comenzaron a cambiar y finalmente desaparecieron mucho antes del impacto de Chicxulub. El Giganotosaurus y su presa principal, el Argentinosaurus, no aparecen en formaciones geológicas más recientes. ¿Qué pudo haber acabado con estos gigantes de forma local, sin necesidad de un cataclismo global? 1. Cambio climático y fragmentación del hábitat. A finales del Cretácico, el mundo experimentaba fluctuaciones climáticas significativas. Un descenso global del nivel del mar, conocido como regresión marina, habría expuesto grandes extensiones de tierra, conectando continentes, pero también alterando drásticamente los ecosistemas costeros y de llanuras aluviales de los que dependían estos dinosaurios. Los vastos humedales que sustentaban los bosques de araucarias y helechos pudieron haber dado paso a ambientes más secos y estacionales, menos capaces de soportar las enormes manadas de saurópodos. Sin sus presas colosales, el Giganotosaurus, un especialista, no tenía futuro. 2. Competencia con nuevos depredadores. Mientras los carcharodontosáuridos alcanzaban su pico, otro linaje de terópodos, los abelisáuridos, se estaba volviendo cada vez más diverso y exitoso en Sudamérica.
Depredadores como Carnotaurus o Aucasaurus, aunque generalmente más pequeños, eran posiblemente más ágiles, con cráneos adaptados para mordidas rápidas y una complexión que les permitía cazar una gama más amplia de presas. Su versatilidad pudo haberles dado una ventaja competitiva cuando los recursos escasearon, superando a los gigantes especializados como el Giganotosaurus. 3. Sobreespecialización y fragilidad ecosistémica. El Giganotosaurus era el producto final de una carrera armamentística evolutiva. Su enorme tamaño y su especialización en cazar saurópodos lo hacían increíblemente eficiente en un ecosistema estable, pero también extremadamente vulnerable a los cambios. Cualquier alteración que afectara a los titanosaurios, una enfermedad, una sequía prolongada, un cambio en la vegetación, repercutía directamente en la población de Giganotosaurus. Era un castillo de naipes ecológico. Al caer los saurópodos, el depredador que dependía de ellos se derrumbaba inevitablemente. El evento KPG, el golpe de gracia global. Aunque es probable que el Giganotosaurus ya se hubiera extinguido, su linaje y el mundo que representaba fueron barridos definitivamente hace 66 millones de años por el impacto de un asteroide de 10 kilómetros de diámetro en la península de Yucatán. Este evento, conocido como el límite Cretácico-Paleógeno, KPG, desencadenó una cadena de eventos apocalípticos. Terremotos globales, megatsunamis, lluvia de material incandescente y, lo más letal, un invierno nuclear global causado por el polvo y los aerosoles de sulfato que bloquearon la luz solar durante años. La fotosíntesis se detuvo, colapsando las cadenas alimentarias desde su base. Los grandes dinosaurios herbívoros, que requerían cantidades masivas de comida, fueron los primeros en sucumbir. Sus depredadores, como los últimos tiranosáuridos y los posibles abelisáuridos remanentes, les siguieron rápidamente hacia la oblivión. Fue un final global para un modo de vida que había dominado el planeta. La extinción del KPG no solo acabó con el Giganotosaurus y todos los dinosaurios no aviares, sino que también marcó el fin de una era geológica y allanó el camino para el ascenso de los mamíferos y eventualmente de la humanidad. La importancia de la extinción en la historia de la vida. La desaparición de los dinosaurios es un recordatorio brutal de la vulnerabilidad de la vida y del poder de los eventos de contingencia. Nos enseña que la supremacía en un planeta no es permanente. La extinción del Giganotosaurus, tanto la local como la global, subraya un principio fundamental de la evolución. La especialización extrema es una estrategia de alto riesgo. En un mundo estable, otorga una recompensa inmensa. En un mundo cambiante, es una sentencia de muerte. Su legado, por tanto, no es solo el de un depredador aterrador, sino también el de una lección ecológica grabada en piedra. Capítulo 10. El legado. Del fósil al mito. Desde su descubrimiento en 1993, el Giganotosaurus ha trascendido el ámbito de la paleontología para convertirse en un icono cultural, un símbolo de poder primitivo y un catalizador para la curiosidad científica. Su legado es doble. Por un lado, ha reconfigurado nuestro entendimiento científico y por el otro, ha capturado la imaginación de millones. El Giganotosaurus en la cultura popular. El nuevo rival. Antes de los años 90, la noción de un dinosaurio carnívoro más grande que el Tyrannosaurus Rex era casi herética. El Giganotosaurus cambió eso para siempre. Rápidamente se instaló en el imaginario colectivo como el rival del T-Rex, el gigante del sur que desafiaba al rey del norte. Esta narrativa, aunque simplificada, es poderosa y ha sido explotada en documentales, videojuegos, juguetes y literatura. Su aparición más famosa fue en la película Jurassic World, Dominion, 2022, donde se le presentó en un enfrentamiento épico contra el T-Rex. Aunque la película tomó licencias artísticas significativas,
como mostrarlo significativamente más grande y con una postura incorrecta, su inclusión consagró su estatus como una superestrella paleontológica. Este duelo de titanos resuena con el público porque personifica una competencia épica, un tema universal. Sin embargo, es crucial recordar que estos dos depredadores estaban separados por millones de años y un océano. Nunca se encontraron. Su legado cultural es, en esencia, el de un símbolo de que la naturaleza siempre puede superar nuestra imaginación, produciendo criaturas más asombrosas de lo que jamás hubiéramos soñado. Relevancia en la ciencia y la sociedad. Un nuevo paradigma. El impacto científico del Giganotosaurus es profundo y perdurable. Fue la pieza clave que consolidó la Edad de los Gigantes de Sudamérica como un ecosistema único y sin paralelo en el hemisferio norte. Su descubrimiento impulsó una nueva era de la paleontología argentina, atrayendo financiación, atención internacional y una nueva generación de científicos a los yacimientos patagónicos. Para la sociedad, el Giganotosaurus se ha convertido en un emblema de orgullo nacional en Argentina y en toda Sudamérica. Es un recordatorio tangible de que el continente fue una vez el escenario de algunos de los dramas ecológicos más espectaculares de la historia de la Tierra. Museos como el Ernesto Bachmann de Villa El Chocón se han convertido en lugares de peregrinación, donde la gente puede pararse frente al esqueleto montado y sentir la escala y el poder de su patrimonio prehistórico. Más allá del espectáculo, el Giganotosaurus nos obliga a reflexionar. Nos muestra la increíble diversidad de soluciones que la evolución puede encontrar para un mismo problema. Nos enseña sobre la interdependencia de los ecosistemas y los riesgos de la especialización extrema. Es un portal a un mundo perdido que, sin embargo, tiene lecciones vitales para nuestro futuro en un planeta que está cambiando una vez más, esta vez por nuestra mano. Conclusión: el eco del gigante. A lo largo de este viaje hemos desenterrado los huesos del Giganotosaurus carolini y con ellos la historia de un mundo perdido. Hemos seguido su rastro desde el momento de su descubrimiento por un apasionado aficionado hasta su consagración como un icono global. Hemos analizado su anatomía, una maravilla de la ingeniería evolutiva diseñada para una tarea titánica: cazar a las criaturas más grandes que jamás hayan caminado sobre la Tierra. Hemos paseado por sus dominios, las antiguas llanuras de inundación de la Patagonia, y hemos sido testigos de su papel como el depredador ápice en un ecosistema de una escala que desafía la comprensión. Hemos explorado los misterios que aún lo rodean, su comportamiento social, su apariencia, sus capacidades exactas, recordándonos que la ciencia es un proceso en constante evolución. El Giganotosaurus fue más que un simple dinosaurio. Fue la encarnación de un experimento evolutivo único. Representó el pináculo de un linaje distinto, los carcarodontosáuridos, que gobernó los continentes del sur, mientras los tiranosáuridos lo hacían en el norte. Su existencia nos obliga a expandir nuestra visión del pasado y a apreciar la asombrosa diversidad de formas de vida que nuestro planeta ha albergado. Su legado perdura, no solo en los museos y en la pantalla, sino en el conocimiento que ha aportado. Nos ha enseñado sobre la deriva continental, la evolución convergente, la fragilidad de los ecosistemas y la interconexión de toda la vida. Es un recordatorio de la grandeza de la naturaleza y de nuestra responsabilidad de preservar el mundo que hemos heredado. Este documental es un tributo a ese gigante del sur, a los científicos que lo estudiaron y a la curiosidad insaciable que nos impulsa a buscar respuestas en las rocas. Muchas gracias por acompañarnos en esta exploración. Si este viaje al mundo del Giganotosaurus te ha resultado fascinante, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte nuestras próximas incursiones
en el mundo prehistórico. Dejar tus comentarios y teorías sobre este increíble dinosaurio. Nos encanta leer vuestras ideas y debatir con la comunidad. Darle a like a este documental si te ha gustado, ya que esto ayuda a que más personas puedan descubrir estas historias, y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima aventura en el tiempo.